¿Quién no ha experimentado un déjà vu? ¿Qué es un fenómeno sobrenatural, un universo paralelo o un hecho normal? Es un tema que se preguntaron los científicos más allá de supersticiones o de creencias de ver qué era un déjà vu. Y es que ¿quién no ha experimentado alguna vez esa sensación? Una investigación reciente revela datos que te voy a compartir en esta transmisión. Y es que, como te decía, ¿quién no ha experimentado un déjà vu? En algunos momentos de nuestra vida todos hemos pasado por esa situación que algunos intelectuales que han estudiado el fenómeno de déjà vu, término tomado del francés que significa ya visto o visto anteriormente, a esta perturbación de la memoria muy leve que es una paramnesia del reconocimiento que produce una sensación de que una situación pues ya la habías vivido con anterioridad. Este término de déjà vu, el primero en utilizarlo fue un psíquico francés, Émile Boirac, por ahí de 1851 y que murió en 1917. Este psíquico francés publicó un libro que se llama El futuro de las ciencias psíquicas y ahí utilizó ese término. Otros psicólogos después utilizaron el término como Edward Titchener, que bueno, explicó que era una impresión rápida de alguien con respecto a una situación vivida y que se experimenta antes de que el cerebro pueda procesar toda la información conscientemente, lo que te genera pues una falsa sensación de familiaridad, es lo que decía él en su momento. Pero esta experiencia del déjà vu suele ser muy breve, de repente se diluye tras unos instantes, pero te queda la sensación de que ya lo habías vivido, esa sensación extraña de sobrerecogimiento, y por lo general es una experiencia como previa que vives como un sueño, una premonición, algún tipo de premonición. Bueno, pues los científicos recientemente, con esta idea tradicional de que puede ser tal vez una profecía, un mensaje espiritual, un fenómeno paranormal, o que vamos en el camino correcto o incorrecto, bueno, pues es una tal vez anomalía física de un recuerdo. ¿De dónde viene este sentimiento? ¿Qué es lo que dice la ciencia? Bueno, pues el 90% de la población, según estos datos, han reportado haber vivido alguna sensación de pues un fenómeno de un déjà vu. Ya lo he visto antes, ya he estado aquí, has experimentado algo así, probablemente sea un déjà vu. Y bueno, pues Platón creía que era una evidencia de vidas pasadas. Sigmund Freud, por ejemplo, lo escribió como el recuerdo de una fantasía inconsciente junto con un deseo de mejorar tu situación actual. En el Hollywood moderno lo describen como una falla de la Matrix, será una falla de la Matrix, pero no tiene nada de sobrenatural. Un experimento reciente, el científico James Giordano, quien es profesor de neurología de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., en la Unión Americana, dijo que es literalmente la experiencia subjetiva de una persona de repetir un conjunto de eventos, actividades y pensamientos y sentimientos, aunque estos no hayan ocurrido nunca. Y es que, como te adelantaba, más del 90% de la gente dice que ha tenido esa experimentación de algún sueño, de un déjà vu, que en la medida que vamos envejeciendo disminuye. Eso es otro dato pues ahí científico. Pero es un verdadero misterio. Según los científicos, nuestro cerebro funciona básicamente como una máquina de tiempo real, del tiempo y del espacio, y toma todo lo que es nuestro presente y lo relaciona con algo diferente de nuestro pasado. De esta manera podría planificar el futuro, pero existe la posibilidad de que estas señales puedan mezclarse. Es lo que dice este investigador Giordano, que te comentaba, hizo una investigación reciente sobre este tema. Y esto lo que dice en ese sentido James Giordano es que toda la información como el gusto, el tacto, pasan por el tálamo, por la corteza cerebral, y una posible interpretación de este procesamiento es que si la velocidad de esas interacciones es un poco diferente, entonces nos puede parecer que estamos experimentando un presente como si ya lo estuviésemos recordando. De ese modo, dice Giordano, nuestro cerebro está literalmente confundiendo el presente con el pasado. Hay varias teorías sobre lo que sucede en el cerebro cuando tenemos un déjà vu, una puerta al paralelo, como decía Roderick Spears, profesor asociado de ciencias clínicas de la migraña en la Universidad de Brown de Rhode Island.
y decía, es difícil estudiar porque esto ocurre de manera espontánea y no sabemos cómo pueden desencadenarse estos episodios en un laboratorio. Hay teorías al respecto, sí la hay, una neurológica llamada procesamiento dual, cuando hay un ligero retraso en el cerebro mientras se procesan en las entradas, que se interpretan como si fuesen dos fenómenos paralelos y se cree con la sensación de una familiaridad que ya hubiese ocurrido. También otros hablan de universos paralelos, como el teórico, el doctor Michio Kaku, que él cree que el déjà vu es un desperfecto de la memoria que ocurre cuando hay fragmentos de recuerdos almacenados en el cerebro y que pueden pasar por el entorno. Parece entonces que ya lo hemos experimentado. Unos más dicen que es un síntoma de estrés, estarás cansado con mucho trabajo y entonces es por eso que vives un déjà vu. Bueno, pues hay estudios que señalan que el estrés podría ser un factor para desencadenar estos hechos de déjà vu, sobre todo porque el cerebro funciona mejor cuando estás descansado y con energía, pero cuando estás con un estrés excesivo, pues entonces te preocupas mucho y tu cerebro se cansa. Entonces puede suceder este patrón de que nuestra actividad cerebral cambie un poco. Y dado de esos cambios, no es raro experimentar entonces un déjà vu, es lo que explica Giordano. Spears, por ejemplo, agrega que las personas con alto nivel educativo tienden a experimentarlo con más frecuencia. Las personas que viajan mucho, recuerdan sus sueños, tienen creencias liberales, pueden experimentarlo con más frecuencia. Y esto al final es la señal de tener un cerebro pues enfermo. No, para nada, en absoluto, dijo James Giordano. Las personas sanas a todo el tiempo les pasa de entre 15 y 25 años y aconseja de repente Spears que si lo tienes con mucha regularidad, pues entonces vayas a un doctor o reportes estos síntomas extraños. Y a ti te ha pasado que has sentido un déjà vu y que sentiste esta situación en algún momento de tu vida. Déjanos tu mensaje, compárteme tu historia. Yo soy Jorge Leiva, este es tu canal de Agenda Setting y claro que nos vemos próximamente en una emisión más y espero que esto no sea para ti un déjà vu.